siguen los reclamos por falta de atención médica, en realidad es por falta de médicos después de las 20 en la localidad de Nachel. En este caso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Melina Rocha. Su abuela falleció durante el fin de semana sin recibir ningún tipo de asistencia médica por parte de, digamos, personal de salud, porque no había médico en Nachel. Si bien su abuela estaba bastante grave, no recibió ningún tipo de auxilio. Sí la habían querido trasladar días anteriores, pero le dijeron que para trasladarla tenían que trasladarla como con un diagnóstico de COVID, cuando en realidad la abuela nunca había sido hisopada. Y además, bueno, después cuando pidieron la ambulancia para trasladarla, le dijeron que sin la orden de un médico no la podían trasladar. El tema es que no había médico hasta el otro día a las 8 de la mañana. Vamos a escuchar el relato que nos hacía Melina Rocha de esta situación que le tocó vivir a su familia, donde además días anteriores habían perdido un miembro por COVID, precisamente. Sí. Mi abuela falleció y no conseguimos un médico. ¿Cómo fue la situación? ¿Ustedes fueron al hospital? ¿Tu abuela sufrió un infarto? Sí, mira, nosotros el 23 fue porque la abuela ya estaba con oxígeno, o sea, ella tenía ya insuficiencia cardíaca y presión arterial. Cada vez que lo necesitaba se colocaba el oxígeno. Y bueno, ese día fue una médico, le colocaron suero y la médico le sugirió a mis tíos, a mi prima, que la internaran en San Luis, pero activando el protocolo de COVID. Se le iban o sea, no podía ir nadie con ella, iba a estar sola. Se negaron porque a mi abuela nunca le hicieron un hisopado, tampoco tenía síntomas, ya los problemas que tenía ya eran por el corazón. Entonces deciden no llevarla. Y bueno, la médico les dice después que cualquier cosa que se presente, que llamen o den aviso al hospital. Ahí dentro de todo la abuela estaba estable. Ese mismo día por la noche, hay otra cosa por la que decidieron que no fuera. Mi tío falleció el día 22. El día 22 él fallece por COVID, entonces era imposible dejarla sola a mi abuela, no era el momento, ya estaba mal, no era el momento. Bueno, y ese mismo día, el 23, en la noche queda mi tío con mi prima, cuidando a mi abuela. Entonces yo llamo cerca de le envío un mensaje cerca de la 1 de la madrugada a mi tío, ya del día 24, ¿no? Preguntándole cómo seguía mi abuela. Y él me dice que ya estaba mal, o sea, que respiraba muy agitada y decía que le dolía el pecho. Entonces, junto a una tía nos vamos a la casa de mi abuela y mi tío me dice que ella había ido al hospital, que había solicitado que fueran a verla y que le dijeron que no había médico. Entonces yo llamo de vuelta al hospital, contándole lo que pasaba con la abuela, que le dolía mucho el pecho, el estómago, que respiraba muy agitada, y me dicen lo mismo, que no hay médico. Entonces llamo al intendente para ver si él me podía dar una solución. Le cuento lo que pasa y él me dice que sí o sí del hospital me tenían que dar una solución. Llamo de vuelta al hospital, les digo que hablé con el intendente y me repite lo mismo, que no hay médico, que la única opción que teníamos era trasladarla particular a Tilizarao, que ahí sí había médico de guardia.
Entonces yo corto, hablo con mis tíos, mi prima, y bueno, le digo lo que me contestaron del hospital, y nada, era imposible trasladarla a mi abuela particular en un auto, porque si se hubiese podido yo la llevaba en mi auto, pero era imposible porque ella tenía el equipo de oxígeno y tenía también suero, o sea, sí o sí necesitábamos de una ambulancia. ¿No hay ambulancia en Nachel? Bueno, llamo de vuelta al hospital pidiéndole si por lo menos la pueden trasladar en la ambulancia, y me dicen que para poder sacar la ambulancia ellos necesitan sí o sí una derivación de un médico, y no había médico. Entonces lo llamo de vuelta al intendente y él me repite lo mismo, que del hospital sí o sí me tenían que dar una solución, que no se podían quedar como que no podían. Corto y llamo de vuelta al hospital y me repite lo mismo, que no podían mover la ambulancia sin una derivación. Entonces le pedimos que aunque sea le dieran un calmante, porque realmente estaba clamando de dolor. O sea, la agonía fue terrible. Y bueno, lo que me contestan que sin una indicación de un médico no le podían dar nada. El tema es que no había médico. Mi abuela falleció a 7:50. A las 8 supuestamente llegó un médico. La abuela falleció a 7:50 y no la atendió nadie. En el hospital queda abierto, pero solamente con una enfermera. Claro, quedan las enfermeras, pero médicos no hay. Médicos hay solamente lunes a viernes de 8 de la mañana a las 20 horas, y los fines de semana tampoco hay médicos. O sea, es hospital de día. Desde que fue el pico de COVID en Tili, Sarao, trasladaron los médicos que había acá a Tili, por lo que tengo entendido, y ya después nos quedamos sin médicos. O sea, es como te digo, de lunes a viernes, de 8 a 20, y fines de semana no tenemos. ¿La única opción es que se active por COVID la ambulancia? Y no sé, porque ese día, como te digo, el 23, que la médica sugirió, eso fue activando que sugería trasladarla a San Luis, internarla, activando el protocolo por COVID, y a la abuela jamás se le hizo un hisopado, no tenía síntomas de COVID, o sea, ella iba a ir, encima de que ya estaba mal, había perdido a su hijo, ya estaba mal, era imposible dejarla sola. Y la doctora le aclaró que ella sí iba sola, no podía ir nadie con ella. Lo hicimos público, yo lo hice público en Facebook, mi tío, mi prima igual. Si bien nosotros ya perdimos a la abuela, es como se lo digo a todos, ¿no? Ya está, nosotros ya perdimos. Si seguimos en esta situación, la abuela no va a ser la última, ¿me entiendes? No podemos estar así, porque uno no elige cuando se enferma, no elige horario. Bien, ahí escuchábamos las declaraciones de Melina Rocha, esta vecina de Nachel, contando la situación que les tocó vivir con el fallecimiento de su abuela, que no logró recibir ningún tipo de atención médica por falta de profesionales en el hospital de Nachel. Y bueno, y este reclamo que continúa porque el hospital solamente atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y el resto, digamos, queda sin profesionales, quedan solamente enfermeras en el hospital y ni siquiera pueden hacer uso de la ambulancia. Se siguen sumando reclamos, ¿no?, en relación al tema salud y estas situaciones que se dan justamente por o falta de ambulancia o falta de médicos o a veces insensibilidad frente a estos casos con todas las restricciones que hay, ¿no? Sí, llama mucho la atención que para poder hacer uso de la ambulancia tienen que usarla o activarla como si fuera un caso de COVID. Y no es el primer caso, ya hubo otro reclamo de Tili, Sarao,
de una mamá que perdió el bebé, que también activaron el protocolo de COVID para poder llevarla al Hospital Madre Catalina de Merlo. O sea, sí, claro. No Son los únicos casos que ocurren, ¿no? No solamente los de COVID, sino hay un montón de otras urgencias. Exacto, exacto.